Muy bien, amigos, vamos a continuar con más en Economía Verde y muchas veces nos hemos preguntado cómo se desarrolla una actividad, ¿no? Una actividad económica en el país, pero sin que esta afecte, por ejemplo, nuestra biodiversidad, más bien por el contrario, ¿no? Que se sostenga sobre estos principios de sostenibilidad. Vamos a conversar con Iris Olivera. Ella es representante del programa de sostenibilidad de DAR, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales, porque precisamente hay una propuesta para poder explorar la ruta gasífera de lo que es Madre de Dios, y que estaría incluyendo el distrito del Manu y las áreas que comprenden incluso el Parque Nacional del Manu y la Reserva Nacional Amaracaeri. ¿Cómo estás, Iris? Muy buenas tardes, bienvenida a Economía Verde. Qué bueno verte, Romy, y un saludo también a todos los televidentes de Economía Verde. Muy bien, cuéntanos por favor, ¿por qué DAR se siente en esta necesidad de poder visibilizar este tema, bueno, a todo el país, de lo que está sucediendo? ¿Cómo se desarrolla la inversión privada? ¿Cómo se puede, por ejemplo, desarrollar o sacar adelante la actividad petrolera en nuestro país sin que esta afecte, por ejemplo, nuestra Amazonía? Realmente eso es importante, la inversión es importante, la ejecución también, pero con este enfoque que has mencionado sobre los principios de sostenibilidad ambiental y social, que son los tres pilares también de la OCDE, ¿no? La OCDE, a la cual el Perú está postulando por varios años a ingresar, ¿no? Esta propuesta de ampliar, ¿no? Zonas de interés, ellos le llaman zonas promocionales para extracción, exploración y explotación, son necesarias, por cierto. Sin embargo, tiene que haber un análisis previo de estas condiciones, qué cosa hay sobre el territorio, pueblos indígenas que se superponen en el área, y sobre todo con la protección de la biodiversidad, que más allá, en esta zona que tú has mencionado, la Reserva Comunal Amaracaeri, la cual es una de las áreas que están promocionando, sobre la zona de amortiguamiento de un área importante, el Baguajo Sonene, ¿no? Y el Parque Nacional del Manu, que son áreas de protección estricta, ¿no? Entonces, estos enfoques no se están dando, lamentablemente son importantes hacerlos previos a una oferta internacional, donde hay una propuesta de postores, seguramente debería entenderse toda esta información, no solamente de inversión, sino también cuáles son los compromisos ambientales sobre biodiversidad y lo que hay en el territorio. Estamos apreciando, amigos televidentes. Iris, por favor, ¿podrías compartir con todos nosotros? Estas imágenes corresponden ¿a qué parque nacional? Estas son, específicamente, vemos los riesgos también que puede haber. Madre de Dios es una región muy complicada, vemos ya afectada, ya afectada, ¿no? Por minería minería ilegal. Por hay una gran afectación social sobre esto, en las dinámicas también económicas, pero también tenemos áreas importantes con gran riqueza y biodiversidad. La Reserva Comunal del Manu es un área de protección importante también, pero de uso directo, que alberga también medios de vida y apoya medios de vida a comunidades nativas, entre ellas la Jarambut, que es una de las pocas pueblos indígenas que hay en esa zona, en Madre de Dios, también Gine y los Machiguenca. En esta área se dan no solamente medios de vida y conservación para la diversidad, que justo has mencionado hace poco, vinculadas al cambio climático, vinculadas también a la proliferación de otras enfermedades. Recordemos que la biodiversidad ayuda también a proteger, a no expandirse ese tipo de pandemias que hemos vivido también anteriormente, ¿no? Entonces la idea es no solamente proteger la flora, la fauna, sino también valorar, ¿no? ¿Cuál es la puesta en valor de estas áreas protegidas? ¿Cómo contribuyen a esto a la regulación del agua, recursos hídricos, alimentos, a la regulación de la temperatura también? Entonces, si ponemos en valor todos estos recursos que van a esas áreas protegidas, a estas reservas comunal, podríamos evaluar también cuál es la proyección de la inversión en estas áreas. Muy bien, ahora entonces lo que se está ofertando o lo que se está evaluando es poder desarrollar una exploración y explotación de la cuenca gasífera de Madre de Dios, ¿no? Que mencionamos lo que hace un momento incluye el distrito del Manu, el Parque Nacional Manu y la Reserva Nacional Amaracaeri. Ahora, ¿hay otra área de nuestra Amazonía que esté en esta misma condición? ¿O esto vendría a iniciar esta ruta de este tipo de actividades en estas áreas protegidas? Podemos hacer un comparativo, ¿no? Porque la inversión es importante, lo reiteramos, pero también cuál es el impacto, no solamente económico, sino el beneficio a la población local, ¿no? En el Perú tenemos un área de extracción importante en Cusco del gas, ¿no? Donde se ha hecho también el traslado del gas hacia Lima, pero la promesa y sobre todo la expectativa de hace muchos años atrás de que haya gas para los peruanos y gas para la población local, hasta ahora es una brecha que no se ha cerrado.
Y esta expectativa podemos preguntarnos si se está dando o se daría en Madre de Dios, ¿no? Entonces, la expectativa de proveer servicios hacia la población local de energía, en realidad sería una promesa posiblemente con muchos riesgos a ser implementada, ¿no? Y esto nos lleva también a pensar cuál es la oportunidad del Perú a también tener el cambio de nuestra matriz energética, hablando también con los retos frente al cambio climático. Justo has mencionado hace poco que tenemos una inversión importante frente al fenómeno del Niño que no ha podido ser ejecutada, ¿no? Implementada. Y ahora los retos también en el Perú es pensar cuál es este cambio de la matriz energética, porque no solamente tenemos compromisos internacionales para conservación de la biodiversidad, sino también es la contribución a los compromisos nacionales para enfrentar el cambio climático, que por cierto el Perú es muy vulnerable. Ahora, es decir, entonces, Iris, ¿ustedes creen que no sería compatible que se desarrolle esta exploración de hidrocarburos en esta área, en esta reserva nacional? ¿O se tendrían que dar algunas condiciones para que esto pueda avanzar? ¿O simplemente ustedes consideran, ¿no?, que ya por experiencias de repente registradas en otros países, no realmente el daño o la afectación sería grave, ¿no? Efectivamente, más allá de tener una posición de la cual se puede o no, lo que se plantea es que sea el análisis, ¿no? Un estudio de compatibilidad previo a hacer la propuesta de valor. Este estudio? Eso lo tendría que hacer la institución Perupetro, la que está promocionando estas áreas en coordinación con el CERNAM, que es el Servicio Nacional para Áreas Naturales Protegidas, para evidenciar cuáles son estos riesgos, estos compromisos ambientales y también sociales. Recordemos que no solamente la inversión va por sí sola, sino que se necesita también un diálogo articulado con la población local. No es la primera vez que ya se ha ofertado un lote sobre esas áreas, ¿no? ¿Cómo fue? Recordamos que hubo muchos conflictos socioambientales en el lugar. De hecho, se cerró la inversión justamente superpuesta sobre la Reserva Comunal Amaracaeri. Entonces, con estas experiencias pasadas, necesita el mismo Estado para poder ofrecer y tener una amplia transparencia, información, cuáles son estos riesgos, cuál es la compatibilidad que tendría este tipo de actividades y precisamente bajo qué requisitos o condiciones se podría establecer, ¿no? Este paso no se ha dado y ya se está dando una puesta en oferta, ¿no?, que podría generar hasta expectativas o incluso algunos riesgos en contra del mismo país, ¿no? Si es que nos comprometemos y hay un contrato, ¿no?, en el área con varias condiciones y el país no pueda cumplir porque puede haber conflictos sociales, ¿no?, compromisos a la biodiversidad, a estas áreas protegidas, finalmente el costo, no solamente social, el costo económico de esta inversión no sería sostenible, ¿no? Bueno, hace algunas semanas, el 20 de agosto, días en todo caso, en Ecuador, a través de una consulta popular, también la población del Ecuador decidió proteger su reserva, ¿no?, de Yasuní, precisamente cuando se desarrollaban actividades relacionadas a la extracción del petróleo ya hace algunos años. Sin embargo, esto ya quedó o en todo caso en unos meses más quedará paralizado por la voluntad precisamente de sus ciudadanos. Ahora, nosotros nos encontraríamos en la etapa de propuesta, ¿no?, de exploración, ver qué tanto potencial allí se encuentra. Sin embargo, queremos conocer también cuál es la posición de las mismas comunidades. Ustedes han tenido como dar esta oportunidad de conversar con los que forman parte de estas comunidades nativas, la biodiversidad también, ¿no?, que podría verse afectada. Así es. En el caso de la población local es necesaria una amplia información porque hay una expectativa que se está generando una expectativa errada en el que por la propia inversión se estaría dando, por ejemplo, acceso a energía, gas para la zona de Madre de Dios, la región de Madre de Dios, lo cual hemos explicado que un ejemplo muy similar en Cusco no ha podido ser posible hasta la fecha. A pesar de haberse invertido con altos estándares ambientales, incluso toda esta dinámica de acercar y incluso hasta el cambio de la matriz energética no ha sido posible ser desarrollada, ¿no? Entonces es una expectativa que no se ha puesto a debate con una más amplia información técnica. En el caso de población local indígena que es cercana y están colindantes a esta reserva comunal, de hecho ellos han planteado la necesidad del respeto a sus derechos al territorio y sobre todo a la consulta previa, ¿no? Previa, libre e informada, y además promover el diálogo y la transparencia. De hecho, Perupetro, que es una inversión importante que se está haciendo en el exterior para promover estas áreas, no ha hecho el proceso previo, ¿no?, de informar
dialogar, ¿no? Precisamente para recoger estas posiciones, ¿no? Y esto más bien es más contraproducente en un espacio necesario de diálogo nacional al cual el Perú necesita. Y sobre las especies y biodiversidad, recordemos en la Reserva Comunal Amaracay, ya creada en el 2002, que tiene casi 400.000 hectáreas, ¿no? El Parque Nacional El Manu, el Paguajasonene, que ya son de épocas pasadas, del 73 al 96, con 1.700.000 hectáreas, y la otra con más de 1 millón de hectáreas. Tenemos especies endémicas y importantes de protección, por ejemplo el oso de ojos, el lobo de río, el monochoro, la sechavaca, así también como aves emblemáticas y también endémicas como el guacamayo, el rojo, verde, el águila, la arpía, el paujil, y también tenemos flora importante, también amenazadas como el cedro, la caoba, ¿no? La sangre de grado, la lupuna, el ficus, en fin, una variedad de especies, ¿no?, que contribuyen a la biodiversidad, pero no solamente eso, porque pareciera como si fuera una gran reserva paisajística, pero sí queremos visibilizar el importante valor a los medios de vida de la población local. Y recordemos la pandemia. En la pandemia fue el momento de crisis mundial y se identificó ahí la conexión y el importante y la puesta a valor de la biodiversidad, porque nos dan servicios ecosistémicos, y lo repetimos, agua, que ahora está en escasez, recursos hídricos, regulación de la temperatura y alimentos, ¿no? Además, esta protección natural al traslado de enfermedades, ¿no?, zoonóticas, que ya los hemos sufrido con el COVID-19. Ahora, ¿y qué marco legal protege a nuestras áreas naturales, a nuestros parques nacionales? Porque debe haber, ¿no?, una normativa, una legislación que precisamente pues le da ese halo, esa protección para que no procedan o no avancen, por ejemplo, en el caso de las actividades ilícitas, ¿no? Ahora, ese tipo de actividades sin que previamente no se desarrollen estos estudios que bien señalas. ¿Cuál es este marco que ampara? Tenemos la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en las cuales mencionan que en las áreas de protección estricta, por ejemplo, los parques nacionales, ¿no?, hay prohibiciones estrictas para poder realizar en esas áreas la exploración y la explotación. Sin embargo, en áreas, por ejemplo, como reservas comunales, se puede desarrollar la intervención. Sin embargo, siempre que haya... Reservas comunales. Exacto, ¿no? Ahí porque sí es posible, se ampara, así es que posible, puede haber algún tipo de compatibilidad. Efectivamente, ¿no? Y hay pasos previos para ello. Por ejemplo, que el plan maestro, que es la dinámica de gestión del área, ¿no?, de esa área protegida, esta reserva comunal, puede identificar bajo qué requisitos y condiciones, en qué áreas es posible. Y un paso previo a todo esto es un estudio de compatibilidad antes de la oferta y el área promocional de todo este bloque. ¿Y por qué? Porque se está pues poniendo en oferta toda la extensión, claro, sobre toda la extensión de la reserva comunal, ¿no? Entonces, eso es lo que se plantea, que hay un análisis, ¿no?, un estudio, un análisis de compatibilidad, y se fortalezca esta institución, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque es el ente rector, ¿no?, para estas áreas naturales a nivel nacional, ¿no? Muy bien, Iris, por último, ¿cuál es tu llamado, ¿no? ¿A qué entidades tú te diriges tomando la voz de los miembros de estas comunidades indígenas? Y más aún, considerando que ya mañana, martes 29, Perú Petro va a promocionar en Estados Unidos proyectos de exploración en hidrocarburos que se contemplarían, ¿no?, estas áreas protegidas que estamos conversando esta tarde. Primero, tres aspectos importantes, ¿no? La transparencia, ¿no?, precisamente, y el diálogo, no solamente la propuesta de la inversión al extranjero, sino también escuchando y tomando las voces, y además analizando en la población local, porque podemos tener riesgos de impactos sociales en estas áreas también por este cambio. Por otro lado, evaluar cuál es la dimensión de los cambios normativos. De hecho, había una expectativa de Perú Petro de cambiar la Ley de Áreas Naturales Protegidas, de la cual el Ministerio del Ambiente ya mencionó que sería una propuesta inviable, precisamente teniendo en cuenta estas consideraciones, porque lo que planteaban no solamente es desarrollar actividades en las reservas comunales, sino en las áreas naturales protegidas de protección estricta. Entonces, un llamado a la transparencia, al debate y, sobre todo, la puesta en valor de estas áreas naturales protegidas tan importantes para el Perú y el mundo. Claro que sí. Muy bien, Iris, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuestra invitada es Iris Olivera, representante del programa de sostenibilidad de DAR, de Hecho Ambiente y Recursos Naturales. Muchísimas gracias, Iris. Muy buenas tardes.